Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. A todos los que nos escuchan, estamos agradecidos con el Señor por poder estar aquí en su casa de oración. Gracias por disponer un tiempo para el Señor. En esta hora les pido que nos pongamos de pie y comencemos con una oración para que el Señor sea guiando este servicio y que esta palabra pueda ser de bendición para todos nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar en este lugar, Señor. Agradecemos tu bondad y tu misericordia, Padre. Yo te pido que tú guíes, Señor Jesús, esta predicación que has preparado para toda aquella persona, Señor Jesús, que necesita de tu palabra. Bendice su vida, Señor. Fortalécenos en ti y ayúdanos a crecer en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia se ha extendido para con nosotros y nos has permitido, Señor Jesús, tener un tiempo contigo. En esta hora te damos gracias, Señor Jesús, y te pedimos que tú seas bendiciendo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos en este día agradecidos con el Señor. Vamos a hablar de Salmos 32 del 3 al 5. Les pido que me acompañen, por favor. Amén. Vamos a comenzar a leer Salmo 32. Vamos a empezar con el 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Quisiera comenzar diciéndoles el tema de esta prédica se llama confesión. Cuando el Señor ponía en mi corazón esta palabra, me llegué a preguntar si realmente era el título correcto y estuve por cambiarlo en alguna ocasión. Pero más adelante les explicaré que fue el correcto, que era lo que Dios quería hablar para con nosotros. Vamos a comenzar diciendo que es una confesión. Cuando yo pensaba en ello, para mí es aquello que decimos sin mentira, aquello que va lleno de todo lo que nosotros somos como personas. Lo busqué en internet y encontré que dice que la confesión es un reconocimiento que hace una persona de un error o cosa que comete. Amén. Tengamos en cuenta eso, ya que cuando nosotros confesamos algo, nos estamos quitando una atadura, una máscara. Al hablar de confesión, no es que vayamos con una persona, con nuestro mejor amigo, con un familiar, y vayamos y le dijimos: ¿qué crees? Oye, amiga, ¿qué crees que pasó? Cuando nosotros confesamos nuestra culpa, se calma, ojo, se calma. También la ansiedad con la que nos está persiguiendo disminuirá porque ya alguien comparte lo que nosotros hemos hecho. Dice, se calma y se disminuirá, porque te sentirás liberado y creerás que el problema terminó, pero a la verdad el problema sigue latente. La acción sigue viva. Es como cuando tú te cortas. Primero sangras, después te duele, después duele aún más cuando te estás curando y te estás echando alcohol y todas las situaciones que se ocupan para sanar, y después cicatriza. A lo que voy con esto es que esto es un proceso, hermanos. Personas que me escuchan, es algo que cuando nosotros nos hacemos una herida, esta solo sana si es curada de la manera correcta. De lo contrario, solo será un tiempo perdido, un tiempo curado, un tiempo que a lo mejor pudimos aprovechar en otra situación. Hace algunos días yo me caí y me curé por mí misma y dije, no, pues voy a estar bien. Y hasta el día de hoy todavía me duele un poco mi pie. ¿Pero por qué? Porque no fui con la persona correcta, no acudí al lugar correcto. Nosotros los humanos en su mayoría pensamos que hacer las cosas por nuestras propias manos es lo mejor. Aplazamos las cosas por miedo, por vergüenza, por pereza, o lo que cada uno de nosotros quiera llamar, lo que cada uno de nosotros sabe en nuestro corazón que nos aparta de la situación. Nosotros vamos a comenzar leyendo en el 32:3, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Existen diversas formas de pecado, pero quiero hacer énfasis en dos cosas. Una, de hecho, como el que hizo David. David pecó por haber tomado a Betsabé por mujer y haber mandado a Urías frente a la guerra, pensando que de esa manera equivocada en la que actuó, su pecado sería borrado, creyendo que sería ocultado,
pero la verdad es que no fue así. El pecado solo se curó por un tiempo. Solo Jesús podía ayudarlo, solo en él había consuelo y David lo sabía, pero aún actuó conforme a lo que él creía que estaba bien. David hizo lo que debió al principio, pero lo hizo al final. Les pido que me acompañen, por favor, en 2 de Samuel 12:13, que dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice el 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, la situación que nos acompaña es difícil. Las cosas que nosotros hacemos siempre traen una consecuencia. La diferencia era que David confesó su pecado. Quizás si lo hubiera confesado desde antes de mandar a Urías a la guerra, la situación hubiera sido distinta, pero así tenía que ser. Pero Dios lo había perdonado. Dios envió a Natán a decirle: remito tu pecado, lo borro, pero vas a tener una consecuencia. Dice, confesó lo que había hecho mal, y David tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Si después leemos ese mismo capítulo más adelante, David acepta que su hijo muere después de nacer. En el Salmo 32:4 nos dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Podemos ver también otra historia de, yo lo llamaría como un pecado de olvido, algo que no hacemos. Vamos a contar la historia de Sansón, un hombre que no se inclinó a ídolos, que mataba a los filisteos porque afligían a Israel, porque Jesús era con él y estaba con él, y Sansón obedecía lo que Dios le mandaba. Pero cuando Sansón comenzó a olvidar de dónde provenía su fuerza, de dónde venía él comenzó a dejar de lado a Dios. Se centró tanto en agradar a Dalila que pensó que con sus fuerzas era suficiente. En Jueces 16:20, si me acompañan por favor. Jueces 16:20 nos dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová ya había abandonado a Sansón. Quiero hacer énfasis en esa parte, dice: Jehová se había apartado. Estaba Sansón tan sumido en sí mismo. Nosotros como personas estamos tan sumidas a veces en nosotros mismos, en nuestros problemas, que nos olvidamos de Jesús. Dice, él se olvidó de dónde venía, él hacía lo que él creía que estaba correcto, pero sin darse cuenta, olvidó a quien merece toda la gloria, toda la honra, todo nuestro tiempo, toda la alabanza, todo lo que nosotros somos. Sansón se olvidó de Dios. El versículo de 32:4 continuamos, dice: se volvió mi verdor en sequedad de verano. Cuando Dios puso su mano, cuando David nos cuenta en ese Salmo 32, dice: se agravó tu mano, se agravó la mano sobre Sansón, porque Sansón se olvidó de Dios. Su verdor, todo lo que Sansón era, toda la fuerza, toda la grandeza que Sansón tenía desapareció y se convirtió en sequedad, se convirtió en un desierto. ¿Por qué? Porque Sansón, creyendo obedecer a Dios, se olvidó de él. El Espíritu Santo ya no estaba con Sansón, porque él decía agradar a Dios, pero no era así. Él ahora vivía en un desierto y Sansón no lo sabía. Las personas podemos creer que vivimos una vida correcta, que no hacemos mal a las personas, pero hay algo que nos está atando, que el enemigo está tratando de usar en nuestra contra y que no nos deja hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Podemos conocer del Señor y quizás también no tenemos todavía el privilegio o el
amor, no sé cómo explicarlo, de que Dios ya esté en nuestras vidas. Lo que sí quiero que tengas presente es que Dios tiene el control de tu vida en todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque Dios te ama desde el principio. Estas dos historias conducen a que no importa la manera en que pequemos, hay una cosa idéntica en ambas situaciones. Cuando se peca, nos olvidamos de Dios. Cuando tú pecas, te olvidas de Dios. ¿Por qué? Porque David lo hizo, se olvidó de Dios. Quizás en su carne lo obedeció, se olvidó de Dios. Sansón creyó que con sus fuerzas lo haría, se olvidó de Dios. De lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. A veces nosotros nos olvidamos también de Dios. Nos olvidamos que hay alguien que está ahí cuidando de nosotros siempre y queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y las cosas no suceden para bien. Las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Pueden mejorar por un tiempo y puedes decir estoy haciendo lo correcto, pero después te vas a dar cuenta que las cosas solo están empeorando. Dios en su perfecto amor le habló a David diciéndole que Jehová sabía que había pecado, pero David tuvo que confesarlo. A lo que yo voy con esto es que tú debes de confesar lo que Dios, delante de Dios, lo que tú has hecho, lo bueno y lo malo. Confiésalo delante de Dios, que Él esté delante de ti, que Él sea a persona lo que tú agrades, que nada ocupe el lugar de Dios, que nada jamás venga a estorbar en el primer lugar que le corresponde en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Jehová sabía y Jehová perdonó. David tuvo que ir y confesar, ir delante de Dios y presentarse sin importar las consecuencias de lo que podía venir. Ya mencionamos que su hijo murió, pero aún así David se presentó. ¿Por qué? Porque era lo correcto delante de Dios. Sansón también tuvo que reconocer su pecado. En Jueces 16:28 nos dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Dice, acuérdate de mí. Atreverse, hermanos, atreverse, todos los que estamos escuchando este mensaje, atrevernos a estar delante de Dios después de haber hecho a lo mejor algo que no estuvo correcto delante de Él, es tener valentía. Sansón se atrevió a estar delante de Dios, pero tuvo que ir y reconocer lo que estaba haciendo mal, porque sabía que sin Dios nada somos. Sansón sabía que podía vivir toda su vida encerrado en una cárcel y así, pero le dijo, acuérdate de mí. Corrió aquel que tiene la respuesta a toda pregunta. Y dice más adelante en ese mismo capítulo que Sansón mató en ese día a más personas en ese día que en toda su vida anterior. Ahí murieron todos los filisteos. Dios todavía le honró. Dios tuvo misericordia de él. Hoy en día nosotros, hermanos, personas que nos escuchan, estamos en una iglesia, en un nuevo tiempo. Todos estamos viviendo a nivel mundial esta situación que se está presentando, pero Dios es el mismo que estuvo con Sansón, después que estuvo con David y ahorita que está contigo, con cada uno de ustedes que escuchan, con cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Dios está en este tiempo. Dios tuvo que parar el mundo de tal manera que tú pudieras acercarte a Él, de tal manera que tú pudieras venir y buscar de su presencia. Nosotros pudiéramos tener un encuentro con Él, hermanos, personas, un encuentro verdadero, un encuentro en casa. Nosotros salimos, algunas personas salen más que otras y salimos para cosas esenciales, para situaciones, pero lo que quiero decir es que no vamos por las calles a lo mejor perdiendo el tiempo, y no quiero decir que lo hagamos cuando estamos en un tiempo bien, sino que nos estamos enfocando de tal manera en que solo podemos estar en nuestra casa. Dios nos cercó de tal manera que nosotros podemos estar solamente en la casa, con nuestra familia. Se ha mencionado mucho que recuperar altares familiares. Dios nos está llamando a recuperar lo que hemos perdido. Dios nos está llamando a recuperar aquel amor que nos unió a Él, aquel que no conoce de Dios también. Dios te está llamando a hacer las cosas conforme a su voluntad. Te ama de tal manera, no creas que estás solo en este mundo. Dios te ama, ha parado el mundo por ti. Quiero que tengan en cuenta eso, que Señor, estoy solo. Nadie está solo en este mundo. Dios está con cada uno de nosotros, y cuando tú pienses eso, di, el Señor paró el mundo por mí. De esa manera Dios ha hecho para con nosotros. ¿Por qué ustedes creen que paró el mundo? Por amor, hermanos,
porque Dios ama, anhela que vayas con Él y confieses delante de Él lo que has hecho. Dice la palabra de Dios que Él conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Conocía que David había pecado, pero quería que David lo confesara. Así Dios conoce lo que hemos hecho, pero quiere que nosotros se lo confesemos. Quiere que nosotros nos arrepintamos. Estamos en un tiempo de ponernos a orar. Si hay una situación de pecado, si hay una situación de olvido hacia Dios, es tiempo de ir ahí, a ese lugar, de ir a Él y retomar el tiempo. Es el tiempo de volver a Jesús, es el tiempo de tener un encuentro con Jesús, es el tiempo de estar delante de su presencia, porque Dios en su inmensa misericordia lo está haciendo por ti. Amén. Dios y tú saben lo que está pasando en su corazón. Dios conoce lo que estás haciendo, Dios conoce por lo que estás pasando, pero también, como se los dije anteriormente, Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere que tú vengas y lo confieses. Podemos orar quizás por un olvido hacia Dios. Confiésalo a Dios. La vida nunca va a ser fácil. Y trabajo, familia, amigos, tendemos a poner nuestra mirada en otras cosas, en una vida diaria, en que tengo que salir adelante, en todas las situaciones, y sin verlo, poco a poco nosotros vamos reduciendo un tiempo para Dios. Si hay algo que nos atribula, confesemos al Señor nuestra situación, actuemos confiadamente en la voluntad de Dios y creamos que Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad y que va a actuar con nosotros en conforme a su favor. Siempre tengamos en cuenta que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 del Salmo 32, me acompañan regresando ahí, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Dice que cuando nosotros confesamos nos liberamos. Decimos, Señor, oramos, Jesús viene y sana la herida. Y nos da la oportunidad de seguir, pero si no lo hacemos, caemos en una situación en la que nuestra vida se apaga, caemos en tristezas, caemos en miedos, tribulaciones, sin quererlo, dejamos a Dios para después, porque nos avergonzamos de presentarnos delante de Él cuando Él ya hizo todo por nosotros. Decimos quizás, mañana oro, mañana lo acepto, mañana lo busco, mañana ayuno, mañana leo. Siempre habrá un después, siempre habrá un pretexto para acercarte a Dios. Si el mayor pretexto que tienes es vergüenza, quítalo de ti. El enemigo está tratando de engañarte para que no te acerques a Dios. Dios jamás va a desechar un corazón contrito y humillado. Dice, la pereza, la vergüenza, como se lo repito, a veces lo dejamos para después. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Cuando Él dice esto es porque es verdad. Les decía que no estaba segura si este era el tema que Dios quería hablar en este día. Escuché la predicación de Michelle, escuché la predicación del hermano y hay dos puntos que me sobresaltaron. Michelle dijo, cierra la puerta y entra a tu habitación. Ese fue el primer mandato de Dios. Después el hermano Gustavo dijo, vuelve sin miedo. Yo lo traducí, vuelve sin pereza, sin temor. Vuelve a postrarte delante de Dios. Vuelve así como lo hizo Sansón. Y después viene el tercer punto, que es confesar. Con un corazón sincero delante de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo David, tuvo que confesarle a Natán lo que había hecho y también tuvo que confesárselo a Dios. Acompáñenme por último a Segunda de Samuel 12:13. Me gusta mucho esta parte porque dice, David, siendo el rey, siendo todo el que podía hacer lo que él quería, dice, he pecado contra el Señor. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová. Y Natán respondió, también Jehová ha remitido tu pecado, también Jehová ha perdonado. No morirás, pero ciertamente habrá consecuencias
Hermanos, hemos pecado contra el Señor, personas, todos los que conocemos y no conocemos a Jesús, sabemos que hay alguien que hizo los cielos y la tierra y ese fue Cristo. Él vino a derramar su sangre por ti y por mí. Nos amó de tal manera que aún sabiendo las cosas que han de venir, Él dijo, te amo y puso tu nombre. ¿Por qué? Porque lo hizo por ti. Nunca quepa duda que lo hizo por ti. Dice en el Salmo 32:6, con esto voy a cerrar, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. La realidad es que los tiempos que estamos viviendo son difíciles porque la Biblia dice que vendrán tiempos malos. Pero también sabemos que Dios está con aquel que le ama. Ahí dice, mientras pueda ser hallado. Nosotros debemos buscar a Dios. Ahorita nos está dando la oportunidad de encerrarnos de tal manera en Él, que cuando salgamos de esta situación, que cuando a lo mejor los municipios o las personas, los presidentes nos digan, ¿saben qué? Pueden salir de casa, pueden hacer su vida normal. Tú estés preparado de tal manera que tengas una luz que Dios ha puesto en ti porque tú te has guardado en el Señor. Quiero comentar que Moisés estaba, cuando iba al monte y estaba delante de Dios, dice que él bajaba y su rostro resplandecía, que tenían que cubrirlo con una manta. ¿Por qué? Porque era mucha la luz que él desprendía. Pero era porque, no era porque a lo mejor pasó muchos días ahí, era porque él estaba habitando en la presencia de Dios. Moisés se la pasaba orando, adorando a Dios en ese monte. No era nada más porque estaba ahí. Hermanos, personas, Dios está poniendo un tiempo para que tú en este momento busques de Él, hagas de Él y tú una amistad sincera, un tiempo especial, y que este tiempo, que cuando tú salgas fuerte. Yo lo he dicho, cuando el Señor está con nosotros, en lo personal yo me siento como muy valiente, siento que nada puede detenerme porque mi confianza es que el Señor todo lo hace posible. El Señor está con cada uno de nosotros, el Señor está preparando un camino perfecto para cada uno de nosotros. Pero necesitamos confesar lo que hemos hecho. Necesitamos ponernos bien con nuestro Señor Jesucristo. Aún hay tiempo. Ahorita no tenemos distracciones. No sabemos cuándo será el último tiempo. No sabemos si es el fin o es el comienzo. Sabemos que Dios en su inmensa misericordia te está llamando y te está amando. Él te ama, obedece sus estatutos. Guardemos su palabra, busquemos al Señor, nos está dando esta oportunidad de confesar. Yo cuando leí por primera vez este capítulo de Salmos, mi corazón se quebrantó porque dije, puedo orar, puedo buscar, pero si hay algo que no está bien delante de Dios y a veces no lo confesamos porque tenemos aún pecados ocultos de nosotros mismos, las cosas no pueden empeorar. Confesemos, hermano, pidámosle a Dios que nos guíe en Él para que podamos buscar de su presencia, que podamos estar listos para su venida. Dios está con nosotros, Dios es el creador de todo, Dios ha hecho todo, Dios te conoce de tal manera que no te ha dejado jamás. Cuando yo empiezo a ver como que las cosas empiezan a moverse de mal o situaciones así, me digo, ¿qué está pasando y aquí? ¿Qué está sucediendo? Pero después cuando entro en entendimiento del Señor, o así lo quiero llamar yo, es Dios que me está diciendo, Jackie, no te me vayas para allá. Yo te amo de tal manera que mira, te estoy jalando con esto, con lazos de amor. No estoy diciendo que Dios provoque las cosas malas, jamás. Pero Dios te ama de tal manera que te mantiene en el redil. Quiere que llegues hasta un día, estar delante de Él y puedas escuchar las palabras de entra en el gozo de tu Señor. Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti. Vamos a confesar lo que hemos hecho, vamos a estar delante de nuestro Señor, vamos a pedir perdón, hermanos, vamos a pedir perdón, personas, vamos a pedir perdón todos los que escuchemos este mensaje, si hemos hecho algo, si nos hemos alejado de Dios, si quizá hemos pensado que podemos vivir una vida sin Dios, también no. Reconozcamos nuestro error y volvamos a Dios, confesemos a Dios lo que hemos hecho. Yo sé que Dios está con cada uno de nosotros. Dice que lo hallaremos si lo buscamos en el tiempo correcto. Que Dios los bendiga. Yo los invito a que en esta hora nos pongamos de pie y podamos orar para que el Señor sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta tarde y dispongamos nuestro corazón, dispongamos lo que Dios ha puesto para nosotros y confesemos
todo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por poder estar en este lugar, Señor. Tú conoces la situación que estamos pasando cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Señor Jesús, así como conocías el pecado de David, Señor. Tú conoces los de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu presencia y confesar lo que hemos hecho, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdona los pecados aún ocultos de nosotros, Señor. Perdónanos si te hemos olvidado y te hemos puesto en segundo lugar, en tercer lugar. Perdona, Señor, si hemos fallado a ti, Señor Jesús, en buscar de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias en esta hora porque nos has permitido buscarte, Señor, porque nos has acercado, porque nos has tenido en este lugar, Señor, de tal manera que podamos venir a ti sin miedo, que podamos venir a ti y confiemos, Señor, y confesemos todo lo que hemos hecho, Padre. Toca nuestros corazones, ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por lo que hoy ha traído a nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por acompañarnos en esta hora, Padre. Sé que estarás con nosotros desde el principio hasta el día que tú vengas, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Hermanos, recordemos que siempre Dios nos perdona. Confesemos y hagamos su voluntad, caminemos en Él. El Salmo 32 dice la dicha del perdón. Que el Señor les bendiga.